Hola, qué bueno que nuevamente están aquí con nosotros en Somos BID, el programa que con tanto cariño realizamos para ustedes desde todas las obras de la organización BID. Hoy tenemos un tema supremamente importante, un tema que nos toca a todos, porque muchísimos somos padres y a veces queremos hacer muy bien nuestra labor de padres, pero pues como decimos, no hay un manual para esto. Entonces a veces nos vamos para un ladito o para el otro, o se nos va la mano en autoridad o se nos va la mano siendo muy laxos, y a veces corremos también en el riesgo de querer dominar y controlar la vida de nuestros hijos. Pero pues ¿cómo saber si lo estamos haciendo bien o no? Pues asesorándonos de las personas expertas en estos temas. Por eso hoy hemos invitado a uno de los psicólogos de nuestro Centro de Familia BID, que tienen además un taller para padres muy valioso que se llama "A mí no me enseñaron a ser papá o mamá", ¿cierto? Es lo que hemos dicho, no es tan fácil, no viene en un manual. Entonces, para todos estos temas, para estas asesorías en la paternidad y en la maternidad, están estos especialistas. Y hoy me complace en presentarles a nuestro psicólogo del Centro de Familia BID, Daniel Yaruro. Daniel, bienvenido a Somos BID. Muchísimas gracias por esta invitación. Te agradezco esta oportunidad para hablarles a muchos padres que quizás están ávidos de la información que vamos a trabajar el día de hoy. Me imagino que esto es muy corriente, muy común en los consultorios del Centro de Familia. Bueno, también virtualmente atienden, pero muchos padres les preguntan y les piden orientación. Es algo que manejamos constantemente, resolviendo dudas, dando pequeñas sugerencias o grandes sugerencias en determinadas situaciones para que esa crianza se dé de la mejor manera, porque así como lo menciona el nombre de nuestro taller, ¿a quién le enseñaron a ser padre? ¿A quién le enseñaron a ser madre? A ninguno. Entonces vale la pena centrarse en los estudios para ver qué podemos aprender. Es que yo creo que nunca uno puede decir si lo hizo bien o no, o sea, si lo ha hecho bien o no, porque igual es un crecimiento diario. Pues, por ejemplo, mis hijos han sido mis mejores maestros y me siguen enseñando muchas cosas diariamente, ¿cierto? Por supuesto, y es que toda crianza debe salir mal en cierta medida, dicen los padres de la psicología, en especial Sigmund Freud, y es necesario entender esto. Ninguna crianza va a ser perfecta, ninguna crianza, por supuesto, va a salir con ausencia de traumas, con la perfección que quizá desde la fantasía nosotros los padres pudiésemos querer. Es cierto, y lo mencionas muy bien, o sea, es que no hay crianza perfecta, no hay crianza idealizada, también pues que uno diga pues como que lo voy a hacer así, porque cuando uno cree que es así, los personajes de la historia son muy diferentes. Por supuesto. Sí. Daniel, ¿cómo podemos describir a un padre o una madre sobreprotector? O sea, ¿qué es eso de ser sobreprotector con los hijos? Bueno, a mí me encanta que tomes el tema de la sobreprotección, porque es algo de lo que venimos a hablar el día de hoy. Resulta que la vida va a encargarse de presentar muchísimas frustraciones, retos o demás, digamos, dificultades para nuestros hijos. Tenemos que tener en cuenta para qué es una crianza. Una crianza debe enfocarse en el levantamiento de un niño que pueda enfrentar la vida. Existen los padres que pueden ser sobreprotectores, los padres que son protectores o los padres que no lo protegen, que desprotegen al hijo. ¿Cómo entonces hablar de la sobreprotección? Digamos que se trata de aquellas situaciones en las que los padres intentamos proteger excesivamente a los hijos, cuando no reconocemos amenazas reales, sino que queremos proteger a nuestros hijos, por ejemplo, de frustraciones, tristezas y digamos que más disconfort emocional, incomodidad emocional. Esto pudiese ser una forma de sobreprotección y así pudiésemos reconocerlo fácilmente. Cuando un padre quiere ser, digamos, un quitanieves al frente de su hijo, digamos, hacer una especie de camino prediseñado para su hijo recorrerlo. Pero entonces es muy sutil esa línea, o sea, ¿en qué momento podemos identificar? Pues porque igual el rol también de un padre es ser protector, de alguna u otra forma, ¿cierto? Entonces esa línea tan delgadita, ¿cómo sabemos cuando la estamos pasando y estamos dejando de ser unos padres protectores a ser unos padres sobreprotectores? Por supuesto, me encanta la pregunta. Una de las formas para reconocerlo es si yo reconozco una amenaza real o no. ¿Sí? Si yo no estoy reconociendo una amenaza para la integridad física o mental de mi hijo y aún así quiero protegerlo de ese reto o ese obstáculo, quizá lo estoy sobreprotegiendo. Entonces, identificar la amenaza es clave para saber si lo estoy protegiendo o sobreprotegiendo. Centrémoslo en algunos ejemplos reales. Es decir, por ejemplo, un niño que se cae. ¿Es posible y digamos que puede ser una amenaza? Por supuesto que sí. Resulta que tenemos
el niño se puede caer, una situación en la que se puede lastimar. Sin embargo, digamos que pudiésemos hacer una protección excesiva y evitar que el niño salga a un parque, evitar que el niño corra, evitar que el niño haga estas situaciones que pueden detonar pues como un accidente. Y resulta que eso es una sobreprotección, porque allí no está ni siquiera la amenaza todavía presente y lo estamos intentando proteger, casi que preventivamente varios pasos atrás. Es preguntarse por la comodidad nuestra como padres. A veces pensamos mucho desde nuestros miedos y resguardamos a nuestro hijo de cierta manera en que nos podamos sentir cómodos. Es allí donde hay una problemática fundamental, porque nosotros debiésemos pensar en exponer a nuestro hijo a todos los detalles que se le pueden presentar en la vida, no a protegerlo porque yo puedo estar asustado. Ok. Desde la psicología, como lo mencionabas ahora, pues en teoría es bueno frustrar a los hijos. Claro que sí, absolutamente fundamental. Suena macabro quizá, pero es algo que es positivo. ¿De qué se trata la vida? De enfrentar frustraciones, de enfrentar problemáticas y por supuesto ir sorteándolas. Entonces el objetivo que tenemos como padres es crear un ser humano que sea capaz de sortear todo este tipo de dificultades que se le van presentando. Si yo intento proteger a mi hijo de las frustraciones, de los problemas, de las dificultades, lo que hago por el contrario es que mi hijo tenga miedo de enfrentarse a esas dificultades, a esas frustraciones. En tanto yo lo exponga a esas frustraciones, él se va a movilizar y va a poner en juego sus capacidades. Por ejemplo, va a pedir, va a hablar, se va a movilizar, va a intentar solucionar desde sus propias capacidades corporales o psíquicas. Esto entonces quiere decir que la frustración en una justa medida es necesario para el correcto desarrollo de cualquier niño. Pensémoslo también de otra manera. ¿Cómo funcionamos a nivel biológico a partir del estrés? El estrés nos moviliza cuando tenemos necesidades y cuando tenemos conflictos que debemos solucionar y que de pronto no queda ninguna otra alternativa. Cuando sobreprotegemos a un niño le estamos enseñando que el mundo es peligroso, que el mundo es amenazante. Entonces cuando este niño crece va a ser un adulto que le va a costar mucho relacionarse con el entorno, con las demás personas que lo rodean, porque entonces va a pensar que cualquier persona que entre a su vida le va a hacer daño. Cuando tenemos un niño hospitalizado, los padres tienen que hacer un tipo de duelo, tanto los padres como el mismo niño a medida que va creciendo, porque su condición no es la misma que cualquier otro de su edad y que se esté desarrollando en esta etapa evolutiva. Entonces, una vez se está realizando el duelo y se está como asimilando toda esa nueva información, los padres pueden llegar a sentir que deben proteger mucho más a su hijo, y aquí es donde surge la sobreprotección. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como un significado o una representación de que como el niño tiene una patología, entonces todo va a ser muy peligroso, el ambiente va a ser peligroso, cualquier cosa que el niño haga va a ser peligroso. Entonces, si de por sí un niño sano veía el mundo amenazante a causa de unos padres sobreprotectores, ese niño con una patología no va a poder llevar una vida común y corriente, por decirlo así. Es decir, este niño va a tener un estresor más. Si ya tenemos el estresor de la patología, se le añade otro que es no puedo hacer nada, no puedo realizar lo que otros niños hacen. Entonces la idea es que cuando tengamos un niño con patología podamos acomodar el ambiente a ese niño. Sabemos que no va a poder hacer muchas cosas, pero no centrarnos en lo que no puede hacer, sino en aquellas acciones que pueda llevar a cabo, aquellas habilidades que se puedan potenciar, y de esta manera no tender solamente como a encerrarlo en una bolita de cristal, sino que pueda también explorar el mundo. Y imagínense ustedes, si este niño de alguna forma llega a perder a sus padres, entonces ya no va a tener ningún cuidador que se haga cargo de él. Entonces la idea es que este niño sea totalmente independiente. Hay también una caracterización para esos padres y por acá yo tengo la listica.
Hablamos de ellos. Por supuesto, a mí me encantaría hablar de algunas tipificaciones de los padres sobreprotectores y resulta que tenemos muchísimas. Han sido acuñadas en la modernidad todo este tipo de frases para definir esos comportamientos paternales que son contemporáneos y que a veces nosotros como psicólogos nos podemos encontrar constantemente con ellos y que sabemos de primera mano las dificultades que pueden generar en los hijos. Bueno, ¿cuándo hablamos de padres helicóptero? Mira, por ejemplo, el famoso helicóptero, ¿cierto? Hablando de la mamá o hablando del papá. Quiere decir aquel papá que está pendiente en todo momento de su hijo o aquella mamá que está pendiente en todo momento de su hija. Resulta que entonces ser un helicóptero es estar sobrevolando a nuestro hijo constantemente. Entonces es una actitud hipervigilante. ¿Qué pasa allí? ¿En dónde está quedando la intimidad de nuestro hijo? Por supuesto que es necesario ejercer una supervisión, pero ¿qué pasa cuando se nos está yendo la mano? Cuando no estamos dejando que nuestro hijo se desarrolle de una forma autónoma y que tenga sus espacios de intimidad, de independencia y de autonomía. Entonces el papá helicóptero, yo creo que cualquiera se lo puede imaginar, es el papá que va y lleva al hijo al colegio, va al colegio a ver en el descanso si está bien o si no está bien y luego lo recoge y luego lo lleva a la casa y en la casa no cierra la puerta sino que entra al cuarto a ver cómo está y vuelve y vuelve. Entonces ese es el papá helicóptero o la mamá helicóptero. Muy bien, bueno, ya ustedes se irán clasificando en cuál tipo de autoridad ejerce. Padres tigre. Padres tigre, entonces son los padres sobreprotectores desde una actitud quizá muy agresiva, quizá un poco a la defensiva. Entonces es el papá que al hijo no lo pueden mirar, al hijo no lo pueden tocar, al hijo no le pueden hacer cualquier cosa que represente una frustración o un obstáculo para él. ¿Esto qué quiere decir? Que son papás que están esperando alguna u otra amenaza que se presente en el entorno. Entonces es fundamental entender que yo no puedo tomar esa actitud porque lo que hago es, por ejemplo, coartar las posibilidades de socialización de mi hijo y no puede entonces comunicarse con sus amigos ni darse el desarrollo normal, porque para un papá tigre todo es matoneo, todo es un golpe, todo es un problema, todo siempre se escalan las cosas y se tiende a reaccionar con cierta agresividad. Desafortunadamente hay muchos padres que pudiesen caer en esta categoría. Y ahora sí que lo vemos también en los chats de los colegios. En los chats de los papás a veces se nos va la mano, se nos va pasando, ojo con eso. Bueno, los papás quitanieves. Allí usaba esta metáfora hace un momentico. Entonces, quitanieves, pensar en los países que tienen invierno, que tienen la estación del invierno, en donde neva y entonces hay que retirar esa nieve para que los carros puedan pasar. Un papá quitanieves es aquel papá que quiere ser planeador y ejecutor de la vida que va a vivir su hijo con anterioridad, o sea, ir al frente e irlo llevando, no desde un liderazgo o como una forma de guianza, no, sino desde voy a solucionar todos los problemas, voy a apartar del camino todos los obstáculos para que mi hijo no tenga ninguno. Entonces es un papá que quiere solucionarle la vida al hijo desde que está en el vientre materno. Y entonces ejemplos serían, por ejemplo, comprarle un apartamento, tener unos ahorros, ya todo está pagado, el hijo nunca va a tener que trabajar, el hijo nunca va a tener una frustración, a todo lo que pida se le va a decir que sí. Entonces es un papá quitanieves, obstáculos no hay, frustraciones no hay, simplemente ya definí el camino que tienes que recorrer. Muy bien. Papás secretarios. Los papás secretarios son papás que quieren de alguna u otra manera asistir a su hijo excesivamente en todo tipo de toma de decisiones. Entonces son papás que, por supuesto, lo que van a hacer sin quererlo es coartar la autonomía de su hijo. El papá secretario entonces es aquel que se muestra en un papel secundario, pero está constantemente influyendo, quizá inmiscuyéndose un poco más de la cuenta en la toma de decisiones de sus hijos. Por supuesto que cuando hablamos de hijos muy jóvenes, podemos tener esa necesidad, pero quizá después de unos 5 o 6 años, yo debo fomentar en mis hijos cada vez más la autonomía, la independencia, la responsabilidad. Continuemos entonces con los padres bocadillo. Algunos padres que lo que están intentando hacer es que el hijo no se malnutra, que no tenga ninguna deficiencia nutricional, y en esto caemos en un exceso. Entonces a veces lo hemos visto desde un rol como de abuelita, de que siempre debajo del brazo traen el mecato o la comidita y se la van dando al hijo, porque el hijo no puede mantenerse 3, 4 horas sin comer. Entonces es un miedo reflejado a través de la alimentación y solucionado de una forma un poquito precaria, ¿cierto? Entonces es una forma de sobreprotección. Bueno, padres guardaespaldas. Es el padre que
muy parecido al tigre, quiere proteger a su hijo a costa de cualquier dificultad pues, que se le presente, ante cualquier cosa es una amenaza. Entonces es una actividad muy defensiva. Listo, muy parecido al tigre es la agresividad para la protección de su hijo. Muy bien. Padres mayordomo. Los padres mayordomo, imagínate eso, son los padres que quieren ser casi que una servidumbre de sus hijos, que todo lo que pidan se les dará, se les concederá. Se les hace todo. Claro que sí, entonces absolutamente rendidos ante el hijo, su majestad. Esto puede ser una forma de sobreprotección y por supuesto que no ayuda en la autonomía del hijo. Muy interesante eso que dices, que es una forma de sobreprotección. Claro que sí, porque ¿qué hago yo siendo un padre mayordomo? Yo al hijo le voy a prestar todas las garantías que él necesita, pero sin ni siquiera él pedirlas. Es decir, por ejemplo, no voy a permitir que experimente hambre, que experimente frío, que experimente nada, sino que yo, desde antes de que él experimente eso, ya le estoy dando solución. Entonces, preguntémonos en el futuro, esa persona, ese chico que va a crecer a ser un adulto, ¿cómo va a pedir? ¿Cómo va a solicitar y cómo va a negociar? Son capacidades que desafortunadamente no va a poder desarrollar. Bueno, padre militar. El militar, yo creo que lo podemos imaginar claramente. Un padre sobreprotector a partir de las normas excesivas. Entonces, a partir de la severidad de las normas, de la imposición, es un padre que no da espacio a la negociación y por lo tanto es un padre que los efectos que va a generar es un hijo que le cuesta definirse por sí mismo, que está esperando que en todo momento le definan lo que tiene que hacer. Y padres hiperproveedores. Un padre hiperproveedor, esa trabalenguas quiere decir, es un padre que entrega de una forma excesiva y digamos que hay una característica en específico. Resulta que es un padre que suele expresar el amor a través de entregar cosas materiales y en esto digamos que se le da un poco la mano, se torna excesivo el tema. ¿Qué sucede? Que entonces el padre hiperproveedor lo que genera es la percepción en el hijo de que el amor, que el cariño, que la aceptación siempre está en qué tanto material se le puede entregar y esto a futuro puede ser una dificultad porque entonces es asociar el cariño y el amor, que es una realidad inmaterial, con la realidad material. Por supuesto que eso genera muchos problemas en la adultez. Bueno, ya cada uno ahí va chuleando en cuál queda definido. Entonces, doctor, ¿cómo no ser un padre sobreprotector? Entonces hay unas palabras claves. Una de ellas es responsabilidad. A mi hijo yo debo entregarle la responsabilidad de su propia vida y de su propio ser tan pronto sea posible y desde mi posición de padre que sea algo responsable también conmigo mismo. Es decir, yo entregarle responsabilidades empezando desde lo más pequeño e ir escalando para que mi hijo se entienda como hacedor de su propia vida. ¿Esto qué quiere decir? Que yo a mi hijo le voy a dar la oportunidad de que haga, de que actúe, de que hable, de que negocie, de que haga muchísimas cosas. Entonces es darle la oportunidad de asumir responsabilidades y por lo tanto consecuencias, siempre teniendo en cuenta que puede ser algo peligroso. Entonces es ser muy sensato en cuanto a lo que hablábamos ahorita, la amenaza percibida o la amenaza real. Evitar la amenaza real, pero si son amenazas percibidas, quizás hacerlas a un lado y darle esa oportunidad de ser responsable a mi propio hijo. Esto viene de la mano con muchísimas estrategias que él va a ir desarrollando, la autonomía, la independencia, cualidades fundamentales para el correcto desarrollo de cualquier ser humano. Muy bien. Y la última pregunta, listo, ya no pudimos... pues ya nos mencionaste los daños también, ¿cierto? Un adulto que no es capaz de tomar decisiones, que está esperando que le hagan todo y todo. Ya una vez que nos equivocamos con la sobreprotección, ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las formas de resarcir ese daño es a través de la psicoterapia, ¿sí? La asesoría a través de los profesionales puede resarcir el daño que se haya causado por una pauta de crianza indebida, por ejemplo, desde la sobreprotección. Resulta entonces que ya necesitaríamos ayuda profesional en muchísimos de los casos. Hay otros tips que podemos hacer y es corregir esas mismas pautas de crianza. Podemos hacerlo por nosotros mismos, identificando las problemáticas o nuevamente a través de la asesoría profesional. Resulta que son daños que no necesariamente son permanentes, porque al llegar a la adultez, ese niño puede por su propia cuenta enfrentarse a todas estas dificultades e irlas solventando, solucionando, pero va a ser sin duda mucho más traumático que si yo hago el proceso paulatino, bien llevado desde la infancia. Muy bien.
Pues muchísimas gracias por esta información. Es muy corto el tiempo, pero gracias por venir y compartir esta importante información para los padres. También recuerden que pueden pedir consulta y asesoría en el 322-4880, Centro de Familia BID. Tenemos varias sedes en la ciudad, en Envigado, en Belén La Palma, en el centro, y por supuesto también tenemos asesoría virtual para que conversen con todos estos especialistas tan importantes, tan interesantes y tan sabios en su quehacer diario, que los pueden ayudar muchísimo a todas las familias que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias, Daniel, por estar acá, y a ustedes los esperamos en un próximo programa. Hasta entonces.